Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo lo traigo o me cargan a mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Pecadito confesado, pero nunca redimido. En el barrio y en la iglesia, soy santo, un perdido. La campana... Sobre el papel lo tenía todo. El trabajo perfecto, el sueldazo, el marido, la hija. Pero un día no pudo cruzar la Gran Vía de Valencia. Se sentó en el bordillo y no supo explicar por qué lloraba. Lo que pasó después incluye un callejón, un cura, que nadie ha vuelto a ver, un niño sin nombre en la puerta, 4 amigas y 40 euros. Y hoy se traduce en un documental en cines y miles de niños que ya no pasan la enfermedad solos. Hoy, en Pecadito, Majo Jimeno. Esta es la historia de cómo se cura con cariño y, sobre todo, de quién la curó a ella. Antes de dar paso al episodio, recordarte que para mí, por favor, para este proyecto es muy importante que te suscribas tanto desde donde lo estás escuchando como a la newsletter. Te voy a dejar los enlaces en la descripción del episodio. Y ahora sí, Majo Jimeno, bienvenida a Pecadito. Majo, muchísimas gracias por estar en Pecadito, te lo agradezco de corazón. Muchísima gente me lo estaba pidiendo además que te trajera al podcast, o sea que bienvenida, muchísimas gracias. Qué bien, pues muchísimas gracias a ti por invitarme, Jesús, gracias de verdad. Oye, hace unos meses, investigando poco a poco tu vida, porque me lo pidió tanta gente que yo empecé a fijarme en ti, en tu figura, en la labor que hacéis, realmente mirando en internet, ¿no? Buceando un poco y hablando con personas algo más cercanas a tu mundo social. Y me encuentro con que han hecho un documental de ti, de vuestra labor, que se llama Leonas, y me entero también que tú no ves el documental hasta el mismo estreno. ¿Es posible eso? Real, real como la vida misma. ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo viviste? Pues mira, con mucha paz, siempre es que no me acordaba realmente de que estábamos grabando un documental, o sea, Juan Manuel Cotelo es maravilloso, oye Majo, que necesito que vengas tal día porque quiero cogerte unas de... Pues bien, lo pongo en la agenda, voy, hablamos, me siento en un escenario con lo que se impone, ¿no? Pero yo me abro, hablamos un montón, hablamos como 3 horas y él coge como 7 minutos, ¿no? Y luego, Majo, estaría guay tener un testimonio, a quién podemos llamar, y yo empiezo a pensar y digo, pues a ver, Pilar, que tiene una historia preciosa, ostras, Marta, que acabo acogiendo, ostras, por supuesto tiene que estar en paz. Y yo vienen a mí y digo, ostras, Pablo, que es ideal, y cojo así y les digo tal, oye chicos, os voy a conectar con Paz, si vosotros queréis. O sea, yo no estuve ni en la grabación de nada de lo que dijo nadie. Y claro, unos días antes me dice, oye, Majo, que nos han seleccionado en el Festival de Málaga. Y yo, ostras, pero qué guay, ¿no? Y entonces digo, hostia, yo no he visto la peli. Digo, ¿qué habrán contado estas personas? No, no sé, ¿sabes? Y entré en un poco así de angustia y le digo, yo, Juan Manuel, yo quiero ver la película. Me dice, no, ni de coña. Y yo, ¿cómo? Me dice, no, no, es que no tiene nada que ver que la veas en un ordenador a que la veas sentada en un cine con una pantalla gigante y yo no quiero arruinarte ese momento, quiero que lo veas ahí. Y yo digo, bueno, una parte bien, pero otra parte no tan bien, ¿sabes? Porque tampoco sé lo que... Mira, esto no lo he contado nunca. Hubo un día que me dice, Majo, hemos visto que nos faltaría una escena muy chula, que es la noche que tú no puedes dormir en pandemia. No sé si te lo has visto. ¿La has visto la peli, Jesús? No, todavía no. Vale, pues cuando la veas, dice, tendríamos que grabar esa noche tal, y yo estaba en la oficina. Me dice, oye, ¿puedes venir a grabarla? Y yo, ¿pero cómo a grabarla? Sí, no tienes que hacer nada, o sea, te acuestas a dormir en mi casa como si tal, te grabamos. Y yo, mira, Juan Manuel, no puede ser otro día, no sé, al menos es que este día no, Majo, es que lo vamos a retrasar, venga, te envío un coche, te recogen. Oye, me planta a las 3 de la tarde en casa de Juan Manuel, simulamos que es de noche, me acuesto en un sofá cama, mm, con una bata que no era mía, me levanto y digo, madre mía, el día de la película digo, o sea, yo he grabado muchas escenas que no he visto, ¿sabes? Ya tengo 48 años y no sé, un poco de guardar mi dignidad. ¿Cómo voy a salir ahí? Pues así salí en la peli, tal cual. Yo no la había visto. Cuando en el primer cine hice, ¡socorro! Pero bueno, ¿sabes? Hay una cosa que me permite llevarlo con mucha paz y es que lo entregué totalmente. O sea, es lo que suelo hacer, ¿sabes? Yo en estas cosas lo entrego y cuando lo entrego entiendo que va a salir lo mejor que pudiera ser. Les digo, mira, señor, yo no me lo había pedido esto, nunca me planteé hacer una peli, esto llegó así,
que sea como tú quieras para que toque el corazón a quien haga falta. Y ahí descansé, tal cual. Y nada, y me fui a Málaga a verla. Oye, y ahora que estás, claro, te he visto, me lo iba diciendo la gente, en plan, tienes que entrevistar, tienes que charlar con Majo, tienes que tal, no sé cuántos, pero claro, he empezado a mirar y empezado a ver que has estado en podcast, como el mío, en los últimos meses, en muchísimos, aparte de que obviamente Mamás en Acción ya estaba creciendo mucho, pero a raíz del documental ha crecido aún más la exposición. ¿Cómo estás llevando tú esta exposición? Pues no sé, no, sinceramente tampoco me doy mucha cuenta de la exposición. Quiero decir, sí que tuve una pequeña crisis cuando había que promocionar Leonas, pues de repente el departamento de prensa era Contracorriente y Juan Manuel Cotero su fundación, ¿no? Pues claro, es su peli y la empujan mucho y empieza a recibir como un montón de entrevistas, televisiones, y ahí me agobié mogollón y tuve como una resistencia y dije, no, 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 yo no quiero ir aquí, ¿no? De hecho, yo no he ido a todos los estrenos porque hubiera sido bonito, ¿no? La gente va al estreno y espera ver a Juan Manuel y espera ver a Mamás en Acción, pero, o sea, no, a nivel, no sé, llámalo emocional, tuve una resistencia muy grande, me entró como, ¿sabes? No. Entonces dije sí a muchas cosas porque no podía, teníamos que remar todos, ¿no? O sea, yo, no podían ellos hacer un esfuerzo muy grande para que la película llegara donde tuviera que llegar y yo frenar un montón de cosas y entonces teníamos que ir a una y dije sí por compromiso, por respeto y por responsabilidad. Pero sí que es cierto que entré en eso con mucho miedo y luego la respuesta no ha sido tan grande. Quiero decir, o si se ha sido tan grande, yo no la he vivido así, ¿no? Y bien, pues con mucha paz, la verdad. Ha sido muy bonito muchas veces cuando durante los estrenos, pues a veces iba a eventos o por la calle y la gente me paraba, tú eres la de Leona. Y me hacía ilusión, ¿no? Porque fíjate, no es tú eres majo, en plan, te han reconocido, te han posicionado, tú, o mamás en acción, o sea, tú eres la de Leonas, la que está haciendo esto que yo también puedo hacer y eso me ilusionaba, porque la película nunca la hicimos con el objetivo de hacer crecer mamás en acción. Antes de hacer la peli ya teníamos pues varios listados de espera de voluntarios que quieren unirse, varios convenios firmados con hospitales a los que todavía no podía llegar, o sea, puede ser contraproducente, ¿no? Tener más expansión si tú no puedes cumplir lo que se espera de ti. Sin embargo, la peli tenía un objetivo y el mío personal era incomodar, lo que hemos hablado tú y yo antes de empezar, ¿no? Incomodar a mucha gente, o sea, dejar de normalizar muchas cosas que tú puedes hacer, que están en tu mano pero no lo sabes. Porque creo que nos han enseñado o hemos aprendido sin querer a que para hacer algo bueno o algo grande, tú tienes que ser una persona muy relevante, tienes que tener muchos recursos, tienes que estar súper preparada y tienes que ser una persona como muy top. Pues mira, no. Aquí está Majo, sabes que es una madre normal, que un día se encuentra con una situación que no sabía qué pasar y que decide no mirar a otro lado desde la inconsciencia y que 10 años después estamos resolviendo una carencia social, ¿no? Pues muchas veces surge de ahí, de no voy a mirar hacia ahí porque es que si miro me incomoda, porque es que esto me quita la paz, así que no voy a mirar. No, pues a lo mejor hay que mirar. Si te quita la paz, por ahí es, ¿no? Y nadie te pide que hagas nada extraordinario, o sea, ¿qué está en tu mano hoy? Si yo me hubiera planteado, pues voy a crear una organización para acabar con la soledad no deseada de todos los niños, mira, no hubiera hecho nada, porque es tan grande que me sobrepasa. Pero yo vi un niño me quitó la paz y un niño me hacía volver a mi casa y pensar, ¿quién hace eso con él? Y un niño me puso en marcha, yo me puse en marcha para acompañar a un niño. Lo que no tenía ni idea es que luego vendría otro y así está 55.000. Vamos a hablar ahora después un poquito más largo y tendido sobre Mamás en Acción y sobre ese momento, pero para llegar a todo ese momento hay una vida por detrás, hay una vida. Me ha gustado mucho cuando has dicho que, por un lado, querías ayudar y obviamente estar en el documental, el máximo, ayudar en la promoción, pero por otro lado hay una parte de ti que yo creo que no lo has puesto en palabras, pero lo estabas diciendo, que era también, bueno, tengo que cuidarme a mí como persona, a mí como esposa, como madre, como amiga, como tal, y que tienes que respetar un poco también tus tiempos y tu vida, que es importante para los que te rodean, para ti, para los que rodean y para todos. O sea que, y yo quiero conocer un poco esa vida. Por ejemplo, Majo, tengo entendido que tus padres te tuvieron muy, muy jóvenes. Y aquí no hay discusión. Hay quien dice, no, con veintitantos, con 32 es joven, no, con 25, pero tus padres te tuvieron súper joven. Sí, yo fui un gol.
para mis padres. O sea, mi- mis padres estaban en COU, fíjate, nosotros somos de Bupicou, ¿no? Pues para los que no lo sepan hoy, no sé a qué corresponde, mi madre se quedó embarazada con 19 años. De hecho, me tuvo con 19, pero yo a los pocos días de tenerme cumplió 20, ¿no? Y mi padre con 19, que era un año más pequeño. Yo ahora, con perspectiva, veo que realmente que hace 48 años, o sea, hace casi 50 años, una pareja de casi adolescentes se queden embarazados y sigan juntos casi 50 años después, es un verdadero milagro. Y sí, pues yo fui la primera, ¿no? De mis hermanos en llegar a casa, pues porque mis padres, pues mira, sí, ¿sabes? Tuvieron un accidente que se llama Majo y dijeron sí y decidieron ir adelante. ¿Cómo lo llevaron tus abuelos? Porque hablas muy bien de ellos, pero claro, yo me planteo que llegas a casa, llegan tus padres a casa y dicen, mira, que vais a ser abuelos antes de lo esperado. ¿Cómo lo llevaron ellos? Yo no me lo imagino, o sea, de verdad que no me lo imagino. Yo por suerte he conocido a mis cuatro abuelos, porque claro, al mis padres tenerme tan jóvenes, pues yo tenía unos padres muy jóvenes y mis abuelos todavía vivían, ¿no? Y lo que sí que me cuentan mis padres es que cuando ellos dieron la noticia en casa, pues los cuatro abuelos les dijeron, no os preocupéis, o sea, aquí estamos para lo que haga falta. Y creo que eso también es una mentalidad pues muy moderna para la época, porque para mis abuelos seguro no fue fácil decir eso. O sea, yo estoy segura que nunca lo recibieron con alegría, lo recibirían pues con mucho malestar, ¿no? Preocupación. Claro, pero fíjate, mi padre era muy buen estudiante, mi padre tenía una vocación en la medicina muy grande y mi padre sacaba unas notazas, mi padre es súper inteligente y mi madre es muy trabajadora y le encantaba muchísimo lo que hacía, ¿no? Y la respuesta de sus padres fueron, nosotros nos encargamos de que todo esto salga adelante, pero no dejéis de estudiar. Y gracias a eso mis padres pudieron crecer y desarrollarse y tener una carrera profesional, ¿no? Y para mí eso es un ejemplo enorme y maravilloso, porque hace 50 años lo normal sería decirle a tus hijos así, pues ahora apechugas con las consecuencias, ¿no? De haber sido un incauto y de haber ido como ha sido por la vida. Y sin embargo, pues mira, ahí al principio tengo entendido que fueron mis abuelos, los padres de mi madre, los que cuando yo nací en casa de mi madre, ¿no? En casa de los... Y mis abuelos acogieron a mi padre y para que fuéramos una familia y viviéramos juntos, pero fue al poco tiempo, supongo que por los estudios de mi padre, no sé, por la logística familiar de ellos, no sé, nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos paternos y ahí es donde yo me he criado, con mis abuelos paternos. Tanto es así que, fíjate, yo recuerdo cuando tomé la comunión, que era creo que cuando nos mudábamos a nuestra casa, ¿no? Yo ya tendría 8 años, mis padres ya habían terminado su carrera y estudiaban y tenían su propio piso, ¿no? Y recuerdo los primeros años en casa de mis padres, o sea, en mi casa, donde en el salón solo había una mesita de playa y unas sillas donde nos sentábamos a comer, no había nada, la casa se fue haciendo después. Lo que viene a ser para ir tirando. Exacto, ¿no? Y yo recuerdo, de los pocos recuerdos que tengo así, de, bueno, nos vamos a casa. Y yo, no, no, yo, esta es mi casa. Mi casa es aquí, con mis abuelos. ¿Qué casa? Yo vivo aquí, ¿no? Y yo me fui a casa con mis padres, pero la mayoría de las noches yo dormía en casa de mis abuelos. Yo volvía todos los días a casa de mis abuelos. Mis abuelos han sido mi hogar, ¿no? La casa de mis abuelos ha sido mi infancia, donde yo he aprendido a coser con mi abuela las tardes de verano, donde mi abuelo los sábados por la mañana yo estaba durmiendo y entraba, me soplaba en la cara, me despertaba y salía de la habitación, ¿no? Y entonces yo me levantaba. Y recuerdo que mi abuela decía, ya la has despertado, has sido tú. Y mi abuelo, no, yo no. ¿Tú me has oído a mí decir nada? No, yo no. Sí, y era porque se iba a lo mejor a hacer alguna actividad y me decía, ¿te vienes con ella? Yo, sí. Yo, ir con mis abuelos era fiesta. O sea, aunque mi abuelo era cazador, ir a entrenar con mi abuelo al tiro al plato era morir. Pero yo por ir con mi abuelo me iba los sábados por la mañana de la mano con mi abuelo y mi abuelo me llevaba a un sitio que solo eran hombres y iba súper orgulloso. Conmigo de la mano había algunas mujeres que tiraban al plato y él me las presentaba y yo me sentía tan afortunada de estar allí porque veía como mi abuelo me miraba y estaba orgulloso de mí que me daba la vida. ¿Fueron tus abuelos los que te hicieron la transmisión de fe, por así decirlo? Estás pregunta obligada en pecadito. Pues mira, yo en mis abuelos, bueno, mis padres también, ¿no? Me llevaron a un colegio católico.
Y yo empiezo en un cole de monjas a los 3 años, donde es un cole de chicas, solamente de monjas. Y mis abuelos, aunque sí creían, y mis padres también creían, en mi casa no se vivía la fe activa. O sea, a mí no me llevaban a misa los fines de semana mis abuelos ni mis padres. Yo vivía más la misa, o sea, yo vivía la fe en mi cole, donde se hacía confesión todas las semanas, donde todos los viernes había celebración de la Eucaristía y yo celebraba con mis monjas del cole, con mis profes y con mis compañeras, y donde se me prepara para la comunión y a partir de tomar la comunión yo empiezo a ir a misa en los fines de semana porque iba con mis amigas y era, pues se nos había enseñado, ¿no? En las catequesis, el sacerdote de la parroquia era el sacerdote que nos acompañaba en el cole, que estaba al lado, y a mí se me transmite la fe más por el cole. La que más fe tenía en mi casa era mi abuela, que mi abuela todos los lunes iba a San Nicolás, una parroquia que hay aquí en Valencia, donde la tradición es los lunes vas a San Nicolás y le entregas a San Nicolás pues lo que más te cuesta y le pides el favor, ¿no? Y que te ayude. Entonces yo he crecido entre el cole de monjas, mis amigas, mis compañeras, el sacerdote de la parroquia que nos daba las catequesis, la formación espiritual, porque después de la comunión entrabas en las catequesis de confirmación, en los campamentos, donde lo que recibíamos era mucha palabra, y entre mi abuela, que tenía todo el día en la boca a la Virgen del Carmen y a Santa Rita, y donde me decía esto hay que pedírselo a San Nicolás. Pero bueno, era una fe heredada, ¿no? Gracias a esa fe heredada que luego te permite seguir en la iglesia, pero sí, mi transmisión de la fe empieza ahí. ¿Y continuó contigo una vez que empezaste ya la universidad, cuando fuiste ya, bueno, en la pubertad, ¿no? Ese momento en el que la fe tiene que hacer ese clic, como dices tú, cambiar de heredada a fe propia, ¿continuó? ¿Se diluyó? ¿Qué pasó con ella? Pues pasó que yo me fui a estudiar fuera, primero estuve por Europa, luego me fui a Estados Unidos, y cuando fallece mi abuela, cuando yo tendría 20 años, fallece mi abuela y ya se acaba mi contacto con la fe. Ya no hay San Nicolás, ya no hablo con nadie de estas cosas. Yo me enfado un poco, ¿no? Con Dios sin saberlo, no era un enfado en el que yo le juzgo, pero me siento como que no es justo, ¿no? Que mi abuela fallece muy joven, mi abuela fallece con 64 años o así, o 65. Mi abuela era Y que tu joven, abuela había sido como una madre, además, para ti. totalmente. Entonces Es es un vínculo como, fortísimo. claro, yo recuerdo, fíjate, el día que mi abuela fallece, yo me recuerdo a mí misma sentada en una habitación al lado de donde estaba mi abuela y tuve un pensamiento que se me quedó muy fuerte, que pensé, pues vaya, ¿no? O sea, pase lo que pase a partir de ahora, yo nunca más voy a ser feliz. Pensé. Wow. Yo dije, me casaré, tendré hijos, pero no tendré alegría, porque no se lo puedo contar a mi abuela, o porque mi abuela no me va a aconsejar, o porque mi abuela no me va a acompañar. Y recuerdo que tuve un pensamiento y yo me proyectaba y decía, ¿algún día yo tendré una hija o no? ¿Y cómo le voy a presentar a mi abuela a mi hija? Y entonces ese momento fue de profunda tristeza, tan, tan, tan triste que no podía ni llorar. Y recuerdo estar ahí sentada pensando eso. Entonces, claro, cuando tú tienes ese pensamiento, piensas que tu vida ya no va a ser nunca feliz. Entonces entras en un bucle de, no sé, pues seguiré, ¿no? Mi vida, pero ya no va a ser feliz. Me equivoqué, claro, yo era pequeña, bueno, era joven, tendría 19, 20 años. Te entiendo, te entiendo. La mente a veces discurre por caminos. Te voy a contar una experiencia personal. Mi madre fallece cuando yo tengo 24 años. De hecho, bueno, 23, 24. La enterré. El entierro fue el día de mi Oh, cumpleaños. Pero, pero me acuerdo que no me afectó eso, ¿eh? Yo he seguido celebrando mi cumpleaños porque, vamos, no lo celebro y yo creo que mi madre desde el cielo me casca. Pero, pero sí que me pasó a las semanas. Estaba con mi hermana Lorena y me acuerdo ir con ella en el coche y decirle, mira, te voy a decir una cosa que no sé por qué, pero yo necesito soltarla. No hablamos sobre ello porque sé que no tiene ninguna lógica, pero yo necesito decirlo. Que no sé por qué me brotaba dentro. Y le dije, me da una pena enorme que mamá no esté acompañándome al altar el día que me case. Y fíjate que no tenía ni novia, ni tenía ganas de casarme con 24 años, imagínate y tal. Pero necesitaba soltarlo. Lo solté, lloré, a los 2 minutos dije, ala, ya está. lo Ya aceptaste está. O y, sea, y entiendo, avanzaste. era como una pena que estaba ahí y entiendo por eso que tuvieras ese sentimiento, porque a fin de cuentas, cuando hablas de tu abuela, hablas de una segunda madre.
¿Te puedes creer que la primera vez que yo verbalizo eso soy? Ah, Jamás lo había verbalizado, era algo que llevaba dentro, pero nunca jamás lo había hablado con nadie. gracias por compartirlo. Ya si quieres que lo corte, lo corto. No hay problema por eso. No, no, lo digo porque al decirme tú que lo habías compartido, pues me has hecho ver que yo jamás es mi primera vez. Nada, está genial, gracias. Yo es que simplemente en ese momento necesité, o sea, fue algo como muy, muy raro. Y es verdad que, no sé, el paso del tiempo, que es sanador por lo general, te hace verlo como a ti te pasa también con otra perspectiva. Sin embargo, sí que me dices que te afectó un poco a la fe un poco y luego ya empezó tu vida por el mundo, que era, por cierto, que estudiaste marketing, si no tengo mal entendido. Aunque no era marketing lo que tú querías hacer, ¿verdad? Bueno, yo tenía una vocación brutal por dos cosas. Los animales, o sea, a mí los perros no puedo. O sea, me tocan el corazón de pequeña, cada vez que llovía y yo estaba en casa, yo me bajaba a la calle a buscar a los perros que dormían en la calle para que no se mojaran y más de una vez me he subido un perro escondido a casa, mi madre me lo ha pillado y lo ha vuelto a bajar a la calle. Ay, pobre. Sí, 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 es una, y de hecho a día de hoy yo no puedo ver a un perro pobre sufrir. La cuestión es que, claro, cuando me hago mayor, digo, pues yo voy a ser veterinaria porque voy a curar a todos los perros del mundo, ¿no? Y había otra cosa que a mí me pasaban las horas como si no hiciera nada y era cada vez que me ponía a pintar, a dibujar, a crear. Me encantaba. O sea, había clases de pintura en el cole y yo decía, lo que sea, pero porfa no me borréis de pintura. O sea, yo quería ir a arte, ¿no? Me encantaba. Entonces, claro, cuando llegara el momento de elegir qué quieres ser de mayor, yo toda emocionada le digo a mi padre, papá, yo quiero ser veterinaria. Y entonces mi padre me dice, tienes que estudiar una carrera de verdad. Porque claro, en aquella época de veterinaria nadie vivía. No es como hoy en día, ¿sabes? Era como Es muy de antes, ¿eh? O sea, yo tengo 46 tal años, cual. ¿eh? Somos prácticamente coetáneos. O sea, pero era muy de antes. Pasaba mucho también. Tengo amigos que han estudiado Derecho, una carrera, perdón por lo que voy a decir. No, lo siento, es una carrera aburridísima a los ojos para alguien que quería hacer algo artístico o algo de periodismo, de comunicación, de tal, no sé cuántos. Eso versus Derecho es un rollo. Pero es que pasaba mucho que los padres decían eso de, eso no es una carrera de verdad, con eso no te vas a ganar la vida. No, es que además entonces no se estudiaba ni siquiera veterinaria en Valencia. Y me dice mi padre, no, no, una carrera de verdad. Y yo digo, jolín, y digo, bueno, pues ya está, Bellas Artes, lo que más me flipa. Y entonces me acuerdo que mi padre me dijo, te he dicho una carrera de verdad. Ay. Mira, ¿quién me lo iba a decir? ¿Quién me iba a decir que elegí un poco por salida profesional? En aquella época como que el marketing estaba muy ya, no era como hoy que está súper integrado, era como una carrera como nueva, pero que hacía mucha falta porque aplicaba todo y digo, bueno, pues no sé, pues estudiaré marketing. ¿Quién me iba a decir que realmente esa era mi verdadera carrera? O sea, la he disfrutado muchísimo, me encanta el marketing, lo puedo aplicar en todo en mi vida, he aprendido un montón. Es una carrera que no te la acabas nunca porque siempre, siempre está, siempre hay novedades, siempre se innova, ¿no? Me encanta. Marketing y comunicación me chifla, la verdad. Pero la elegí sin tener conciencia, ¿eh? De que realmente estaba muy alineada conmigo. Oye, y en ese tránsito por marketing, además has dicho que has estudiado fuera de Valencia, en Inglaterra, en Estados Unidos. ¿Cómo fue tu vida en esos años? ¿La recuerdas con cariño, con nostalgia? Tengo amigos enganchados a esa época de la universidad. No sé cómo la recuerdas tú. Pues igual, la recuerdo con alegría, con mucho cariño, o sea, me lo pasé pipa, disfruté, aprendí, buah, fue brutal. Yo siempre he sido muy inquieta, a mí me encanta aprender. Yo si tuviera más horas al día, creo que estaría estudiando otra carrera, y, o sea, soy muy inquieta, muy curiosa y me encanta aprender de gente que sepa más que yo. Yo me quedo así embobada, escuchando, me encanta. Y ya eso lo noté desde que era joven, entonces, cuando fallece mi abuela, al poco tiempo digo, yo quiero aprender, yo quiero viajar, quiero ver mundo, ¿no? Y a mí me encantaba el inglés. Yo se me daba súper bien. En inglés era perfecta, no podía sacar mejores notas. Y entonces me dijo una de mis profesoras, Majo, es que tú yo en inglés ya no te puedo enseñar más. Ya solo te queda que convivas con el idioma para aprenderlo, ¿no? Y convivir y tal. Y eso se me quedó. Dije, uy, convivir con el idioma, pues me tengo que ir. Entonces, en el cole, justamente, bueno,
En el instituto sacaban como unas estancias fuera y tú podías elegir unas estancias, los llevo a casa, papá, mamá, me quiero ir, no sé qué, no sé cuántos. Al principio había unas reticencias, porque claro, yo qué sé cómo será eso, no es como ahora, es que era, parece mentira, pero es que hace unos años no era como ahora. Y yo me pongo muy pesada, y al final me empiezo a buscar yo. Digo, no, yo quiero ir aquí, aquí. Y no era ninguna de las que habían dicho en el colegio. Yo empiezo a buscar y digo, yo quiero ir aquí. Total, que me voy a Oxford. Al final mis padres me dicen que sí. Cerramos la matrícula. Era solamente un semestre. Wow. No, un cuatrimestre. Me iba 4 meses porque me iba los 2 meses previos de que acabe el curso y el verano, ¿no? Era como un curso como de integración, de adaptarte en el idioma para integrarte si luego querías estudiar allí. Y nada, me fui un verano allí, un verano largo, eran casi 4 meses y fue maravilloso. O sea, yo no echaba de menos a nadie, estaba feliz, me levantaba por las mañanas, me iba a estudiar, hacía convoy con la gente que estaba allí, yo soy muy sociable, conocía gente de otros países, empiezo a hacer mi grupo y no había con quién hablar español y a mí eso me encantaba porque es una verdadera forma de aprender, ¿no? Sí que había un grupo de españoles que yo veía que todo el rato iban juntos y yo decía, no van a hablar inglés en todo el día, no me quiero hacer amiga de ellos, yo voy con estos, ¿no? Y fue maravilloso y me tocó volver y ya eso se quedó dentro. Dije, no, 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 esto hay que repetirlo, ya he aprendido un montón. Y cuando estoy ya acabando la carrera, porque ya me fui con 23, 24 años creo, digo, bueno, yo antes de trabajar quiero, y empecé a buscar un posgrado, ¿no? Una alternativa, que no fuera un máster, porque eran súper caros y más en el extranjero, o sea, eso yo no lo podía pagar, pero un posgrado lo podía combinar y era más barato porque la estancia era de un año, más las prácticas y tal, total, que al final me voy 2 años a San Diego, a California. Y lo mismo, que te voy a contar, intenté no volver, pero no pude porque se acabó mi permiso y, y agoté los 4 meses de turista y hice todo para, pero con mi visado de estudiante no podía trabajar allí y sin trabajo no me podía quedar, ¿no? Y acabé las prácticas y me vine. Pero vamos, que a mí me dices mañana nos vamos a San Diego, me tiro en plancha. ¿Cómo fue la vuelta? Fue dura porque yo me había establecido muy bien allí. De hecho, vivir en California mola mucho. Vienen a verte tus amigas, ¿no? Todo el mundo es como, ay, Majo está en California, pues vamos a aprovechar y venían, mi hermana venía a verme también. Cada vez que venía alguien hacíamos la ruta, alquilábamos un coche, nos íbamos a Las Vegas. Allí tuve un perro, mis amigos americanos vieron cómo me apasionaban los perros y en Navidad me regalaron una perrita labrador preciosísima con la que yo conviví allí un montón de tiempo y claro, cuando llego a la hora de venirme a Valencia, digo, ostras, yo no le puedo contar a mis padres que voy con un perro, y menos con un labrador, que no es pequeño. Y me puse a trabajar de canguro para poder pagar el billete de avión a Valencia de mi perra, que valía tanto como el mío. Oh, Sorpresa mía es que entonces no todos los vuelos a España volaban con perros. Yo volaba a Valencia, cuando voy a sacar el vuelo a España de mi perra, solo podía volar a Barcelona. Y digo, pero como va a volar a Barcelona, yo no tengo quien me recoja la perra en Barcelona, ¿no? Total, que tuve que llamar a mi padre y decirle, papá, te tengo que contar una cosa. Yo vuelvo tal día a Valencia, pero por favor tienes que ir a Barcelona. Mi padre, ¿a Barcelona? Sí, sí, porque tengo una perra y llega a Barcelona y por favor me la tienes que recoger. Y mi padre se fue a Barcelona a recoger a mi perra. Sí, ahora que eres madre, entiendes cuando te hacen ese tipo de peticiones que haces, pero ¿por qué? Al final lo haces. sí. Oye, ¿en qué momento de todo esto aparece Borja? Porque más o menos, creo que por lo que me has dicho, como que te quedarían 2, 3 años de periplo por Valencia antes de conocer a Borja, el que es tu marido, tu esposo. Pues sí, la cuestión es que cuando tú vuelves de estar fuera con 24 años ya no cabes en ningún lado. Porque sí, o sea, que tienes a tus amigas, tu familia, pero la vida de tus amigas ha evolucionado y algunas ya se están casando o tienen novio y se van a casar. Y tú vuelves y empiezas desde cero porque has perdido el vínculo aquí, ¿no? Y tú quieres salir o quieres viajar o quieres tal y tus amigas no están en ese punto. Entonces yo de repente no quepo en ningún lado y encima
pues me tengo que buscar un trabajo, que fíjate, eso nunca me costó encontrar un trabajo aquí, nunca me faltó, la verdad es que tuve mucha suerte. Pero empiezas una época muy dura porque vas a otro ritmo, ¿no? Y entonces en mi trabajo empiezo a conocer un grupo de personas que están un poco más como yo. Empiezo a trabajar en una televisión y ahí conozco un grupo de gente que son de mi edad, algunos un poco más mayores, y que llevan otro tipo de vida. Y entonces yo me engancho a este tipo de vida porque no tenía plan los fines de semana. Y ahí es cuando empiezo a salir, a hacer otras cosas, tal. Y un día conozco a Borja. Cuando hablas de tipo de vida, ¿a qué te refieres con tipo de vida? Pues gente que siendo un poco más mayor que yo o algunos de mi edad, seguían saliendo todos los fines de semana, no tenían pareja estable y eran como más modernos. Gente fantástica, maravillosa, pero como otro estilo de vida, más alternativos, menos tradicionales, ¿no? Y nada, y una noche pues conozco a Borja. Era amigo de uno de las personas con las que yo salía en este grupo y nos encontramos una noche. Y recuerdo que me cayó fatal. No me gustó, me cayó horrible. Por varias cosas que dijo, haciendo grafietas y tal. Yo no estaba en mi mejor momento y no estaba nada receptiva. Y el pesado este, tal, me cayó fatal. Pero luego al tiempo coincidimos en otro sitio, porque claro, teníamos a gente en común. Y él ya no estaba en ese plan y yo tampoco. Yo estaba como más receptiva, estaba mejor. Y hablamos un rato allí de pie en una discoteca en Navarra, tal. Y dice, pues este chico no es como yo pensé el primer día. Qué majo, ¿no? Y es muy inteligente y no sé cuánto tal. Esa noche nos hicimos unas fotos todos juntos y nos las pasaron por mail a todos. Entonces él vio mi mail y me envió un correo. Y me Mm. dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué guay, lo pasamos el otro día y estamos en el trabajo y a qué te dedicas. Y entonces, pues nada, oye, pues mira, estoy trabajando, qué guay leerte. Y empezamos a escribirnos mails. Y un día me invitó a tomar un vino después del trabajo, ya teníamos 27, o sea, ya no éramos. Y después de trabajar, pues quedé con él a tomar un vino y nada, oye, qué bien. Oye, vamos al cine y pues quedamos otro día y fíjate que empezamos a quedar a ir al cine. Y todos los fines de semana íbamos al cine, pero nunca pasaba nada. Ah, Y yo ya tenía 27 y yo decía, oye, ¿esto qué es? O sea, este a ver si me ha tocado raro. que no tiene plan y me llama a mí, o hay algo más. Y me acuerdo que el día de Navidad, por la tarde fuimos al cine y yo al día siguiente, el 26, me iba con mis amigas a esquiar y no volví hasta el 2 o el 3 de enero, supongo, ¿no? Entonces vamos al cine y al despedirnos, después del cine, me besó por primera vez. Wow. Y yo me voy con mis amigas a esquiar en plan, tía, que me ha besado, que no sé qué, ¿para ti te mola? Sí, me mola mogollón, con tal emoción, ¿no? Pero ahí empezamos a ir de duritos. Y yo no le escribo, digo, bueno, él me escribirá, ¿no? Él me llamará. Ay. No me llama, no me escribe. La regla de los 3 días, ¿no? Esas cosas. Y el día de Nochevieja le escribo, le digo, oye, nada, feliz año nuevo, no sé nada de ti. Y me dice, feliz año nuevo. Digo, ya me podías haber escrito o algo, ¿no? Y me dice, ¿por qué? ¿Es que acaso eres mi novia? Ah. Y yo, ¿cómo? Se acabó. En mi vida le vuelvo a hablar, jamás tal. Y se acabó la relación. Hasta fallas. En marzo nos volvimos a reencontrar y ya pues quedamos para cenar. Y fíjate, en noviembre me pidió matrimonio y en septiembre nos casamos. Wow. Otra imprudencia. Si yo voy de imprudencia en imprudencia, mi vida es así. Bueno, a ver, causalidades. Que estamos en un podcast de personas que tienen fe o que la quieren tener. Vamos a llamarlo causalidades. Yo te lo digo, fue una imprudencia en toda regla. O sea, teníamos todas las papeletas para que esto fuera mal. No tenía ningún sentido, ¿no? Nos casamos con 29 años y llevamos ya 19 años casados. O sea, pase lo que pase a partir de ahora, ya no podría decir que ha ido mal, ¿no? Pero tenía todas las papeletas para ir mal. Cuando yo tengo mi despertar y encuentro mi fe de verdad, algo que pasa, yo creo, en el despertar de las personas, o al menos me pasa a mí, es que de repente tú entiendes tu vida y entiendes tu vida hacia atrás y entiendes por qué tomaste esa decisión y entiendes por qué tenía que pasarte ese sufrimiento que te hizo llevar donde fuiste después. De repente a mí se me cayó un velo de los ojos y entendí, ¿no? Y ahí entendí que Borja era mi ayuda adecuada y que estaba pensado por Dios para mí desde el principio y tenía que ser él. Tenía que ser él. Y que nuestra historia era perfecta para que yo luego pudiera entender que Borja estaba en los planes de Dios para mí. Y eso hace que no tenga ni un pero. Y eso hace que cuando hay un momento de duda, de crisis, que lo sé, como en todas partes, Borja y yo sabemos
que estábamos perfectamente pensados y que somos la ayuda adecuada del otro y lo vemos cada día, ¿no? Y que entonces no hay discusión, es, bueno, pues habrá que superar esto, ¿sabes? Porque tú y yo sabemos que somos el uno para el otro y que el Señor lo ha pensado así y nos da muchísima fuerza. Pero tuvieron que pasar muchos años para que los dos lo pudiéramos ver, ¿no? ¿Cómo fue ese despertar? ¿Me puedes contar un poco cómo fue ese momento de que tú dijiste clic, que hubo un cambio a nivel espiritual en tu vida? Yo creo que yo no sabía que iba por la vida inconsciente. Tú haces tu vida normal y crees que la diriges tú y, y crees que todo es fruto pues de tus malas decisiones o de tus buenas decisiones o qué fuerte, qué casualidad, ¿no? Y de repente pues llega un día en el que tú tienes, o sea, yo puedo hablar por mí, ¿no? Yo tuve un encuentro, yo tuve un encuentro con Jesucristo y le conocí. Fue un momento en el que yo estaba en un sufrimiento enorme, yo tenía un sufrimiento muy, muy grande hasta el punto en el que yo decido que yo no quiero vivir más, que no tengo valor para quitarme la vida, pero que yo no quiero vivir, o sea, que no quiero estar aquí. Fíjate cómo tiene que sufrir esto una madre de 2 hijos pequeños que se espera que todos se vayan a dormir una noche y me arrodillo a los pies de una cama a rezar, cuando yo eso no lo había hecho en mi vida, y digo, si tú de verdad existes, que yo me muera hoy. O sea, te lo pido, por favor. El dolor que yo tenía, ¿no? El sufrimiento que tenía para pedir eso. Y además le reto, o sea, si tú existes, si tú de verdad existes, que yo me muera. Y, y me voy a la cama, me voy a dormir y por primera vez duermo porque llevamos mucho tiempo sin dormir por el sufrimiento, muy angustiada y al día siguiente me despierto y de repente me siento como los discípulos de Maús, que les arde el corazón de amor y no lo pueden explicar, ¿no? Y me veo igual cuando dicen, ostras, ¿no nos arde el corazón cuando estábamos con él? Y yo de repente me despierto y despierto a Borja y le digo, todo está bien. Me dice, ¿cómo? Digo, no va a pasar nada. Todo está súper bien. Me dice, ¿pero por qué? Digo, no lo sé, pero tengo la certeza de que todo está bien. Y de repente ese día tengo alegría. Y de repente tengo ganas de desayunar. Yo no comía, no dormía. O sea, despierto a los niños con alegría. Tengo la certeza de que hay algo por encima de mí que lo dirige todo. Y de repente se me cae un velo, ¿no? Y empiezo a entender mi vida. Y digo, yo estaba en el infierno. Tú has bajado al infierno a rescatarme a mí. O sea, literal, esa noche él bajó al infierno, me cogió así de la mano y me sacó arriba y yo respiré. Yo me estaba muriendo, ¿no? Y le reconocí y empiezas a ver, ¿no? Y recuerdo perfectamente el momento en el que te cae el velo de los ojos y dices, ahora veo, ahora entiendo dónde estaba, ahora entiendo por qué esto. Y poco a poco cobras conciencia y de repente los evangelios cobran sentido y hablan de tu vida. Y los evangelios del día te están diciendo que aquello que pasó era por esto y tienes gozo y tienes alegría y no puedes odiar. O sea, no puedes odiar. Mi sufrimiento vino provocado por una estafa enorme de personas a las que queríamos mucho que nos habían utilizado y nos estafaron Uf. y de repente yo veía que mi vida se derrumbaba, mi vida se caía y era donde yo creo que no puedo trascender eso, que me quiero morir. Y de repente fíjate cómo agradeces a esas personas y las miras con amor, porque el Señor se sirve de ellos para que tú entres en el infierno y ahí poderte salvar. Y mi corazón era gracias, gracias, yo les veía y no podía odiarles, no les tenía rencor, estaban en el plan de Dios, ¿no? Y no sé, y empiezas a vivir tu vida diferente y no entiendes nada, no entiendes nada. Entonces me voy a la parroquia a preguntar si estoy loca o si esto pasa o si tengo que ir al psiquiatra, porque tú no, o sea, tú entiendes que es Dios, ¿no? Pero necesitas que alguien valide qué está pasando. Sí. Y entonces llego un día a la parroquia y pido hablar con el sacerdote y digo, mire, es que me está pasando esto, tal. Y me escucha y me dice, Majo, ¿tú rezabas antes? Y digo, a ver, yo no rezaba, yo acostaba a los niños a dormir, ellos pedían pues por mamá, por papá, por los abuelos, por los primos, pues tal. Eh, y yo, para como todos rezábamos un poco, siempre tenía como mi coletilla. Señor, enséñame a amar, ayúdame a perdonar, o ayúdame a amar, enséñame a perdonar, como la meta, ¿no? De alguien.
saber perdonar, pero no tenía en mi mente a nadie a quien tenía que perdonar. Te lo pedimos, Señor, a dormir. Y entonces me dice, es que esta ha sido la respuesta a tus oraciones. Y yo, ¿cómo? Si tú le pides al Señor que te enseñe a amar y te ayude a perdonar, te va a poner de frente a una situación en la que tú tengas que entrenar el perdón y que descubras cómo es amar a tu enemigo. Digo, ¿en serio? Pues todo tiene sentido. Digo, pues acabo de rezar, ¿eh? O sea, yo ya cojo miedo a rezar y digo, no, yo no voy a rezar. Ojo que cuando pides se te cumple, y igual por medio va un sufrimiento. Se acabó de rezar. Ya no pido nada, nada. Y de hecho, sigo sin rezar, ¿sabes? O sea, yo solo doy gracias. Gracias, Señor, pero no le pido nada. Bueno, eso es rezar. Sí, pero me refiero a que no hago peticiones, ¿sabes? De hecho, a ver, yo abro los ojos cada día. Desde el día siguiente que yo entendí eso, tenía una cosa en mi corazón muy fuerte. Yo abría los ojos cuando me despertaba, incluso cuando yo era consciente de que estaba despierta antes de abrir los ojos. Lo primero que me viene a la mente era, Señor, lo que tú quieras hoy, pero que yo te pueda ver. O sea, que yo sepa que eres tú. Ya está. Si yo sé que eres tú, lo que tú me pongas delante, porque tú me pusiste una situación de muerte que yo trascendí, porque tú bajaste y me rescataste, o sea, porque yo sabía que eras tú, ¿no? Y entonces tu vida cambia totalmente, yo creo. O sea, cuando tú sabes que es que hasta los salmos cobran sentido, ¿no? O sea, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Lo que tú quieras, Señor, pero que yo te pueda ver. O sea, no levantes tu mano, ¿sabes? Que yo no me aleje. Que pase lo que pase, yo no me aleje de ti. Yo como Pedro, que te pueda negar hasta 3 veces, pero no como Judas, que me vaya y no vuelva más. ¿Cómo fuiste cultivando la fe desde ese momento? Porque claro, parece que llevabas, por lo que cuentas, ¿no? Con tus hijos y en tu vida era como, bueno, yo rezo por eso, como la coletilla, ¿no? De mis hijos rezan, les enseño, es lo que a mí me han transmitido, yo lo transmito, pero está claro que ese momento de despertar fue el que hubo un cambio, una verdadera confirmación en la fe, por así decirlo, en vida, ¿no? O sea, quiero decir, en experiencia. Pero claro, ¿cómo la cultivaste la fe a partir de ese momento? He de decir que cuando yo conozco a Borja, yo no estaba en la iglesia y me había perdido toda la relación, pero Borja era hijo del camino neocatecumenal. O sea, los padres de Borja sí estaban en la iglesia. Borja es el quinto de 6 hermanos, en el que la mitad de sus hermanos seguían en el camino y 3 como que se habían alejado. Borja era uno de ellos. Borja al principio tenía un rechazo con la iglesia tremendo. Íbamos a su casa a cenar en Nochebuena y para mí estaba como un poquito en el cielo, ¿no? Porque era la mesa de Nochebuena donde su padre abría el Evangelio y nos daba una palabra a todos antes de cenar y había una bendición y yo Sí. tenía un celo tremendo porque yo venía de un entorno cristiano, católico, donde eso yo lo había perdido, ¿no? Pero Borja me decía antes de ir, si como digas que quieres ir a la misa del gallo, no volvemos más, porque Borja había salido como de la iglesia en plan rebotado con el mundo, ¿no? Entonces, cuando nace mi segundo hijo, es Borja el que tiene una crisis personal y que gracias a esa crisis personal volvemos a la iglesia, ¿no? Entonces, cuando viene mi despertar, yo ya llevaba en la iglesia 4 o 5 años, pero yo iba a la iglesia como por cumplimiento. Fíjate, yo estaba en el camino. Yo celebraba la palabra, la Eucaristía, mis convivencias, obedecía lo que en los pasos, ¿no? Del camino, pero yo no me había encontrado con Jesucristo. Tus primeros y tus segundos escrutinios. Yo estaba ahí en los primeros cuando pasa esto. Los acababa de cumplir y me viene esto, que para mí también fue una respuesta, ¿eh? A los primeros. Mm. Te lo digo, estaba en la iglesia, pero realmente yo no conocía a Dios. Entonces ahí entiendes cómo Él nos mete en la iglesia para que cuando se encuentra conmigo yo entienda el sentido de todo. Si esto me pasa sin tener acceso a la palabra, ¿no? Sin leer los salmos, sin saber nada, probablemente lo hubiera atribuido, pues no lo sé, a una enajenación, al universo, no lo sé. Él quería que yo supiera que era Él y por eso me mete antes en la iglesia, para que luego le reconozca. Jo, qué bonita historia. Y fíjate qué diferentes son los caminos. Yo conozco el camino neocatecumenal porque estuve también unos años, estuve hasta los segundos y mis padres también han estado, mi familia. Bueno, le tengo mucho cariño y mucho aprecio por muchas cosas. Otras cosas son más criticables desde mi Totalmente, punto de seguro. vista, en mi experiencia oyente, pero reconozco
buena parte de cómo hago yo, por ejemplo, mi camino de fe y de cómo por dónde transito, cuando hablas de los salmos o te estaba escuchando hablar de los hijos de Maús o te estaba escuchando hablar de la Nochebuena, yo reconozco ahí parte de mi vida, porque a mí la Nochebuena con el Evangelio, leyendo el nacimiento de Jesús y la oración y todos en familia, en unión, pues, algo maravilloso que siempre voy a llevar en el corazón. Claro. Sí que te quiero preguntar, claro, en medio de todo esto, aparte de estas crisis de pareja que son las normales, las personales, tal, no sé cuántos, en una de estas crisis que Dios se vale, parece que es como San Pablo, ¿no? Que hay que tirarle del caballo para que espabile, perdóname la Tal equivalencia. cual, no, no, es así, es así. En una de estas crisis nace Mamás en Acción. Así es. Lo que pasa es que esa crisis llega antes de mi despertar, entonces yo vuelvo a ir pues inconsciente por la vida y por eso digo que Mamás en Acción es otra imprudencia que cuando luego tomo conciencia digo, no, es que esto no es mío, ¿sabes? Esto estaba en el plan de Dios. Pero sí, yo tuve una crisis de valores enorme en la organización donde trabajaba y en una situación social muy complicada. Era la crisis esta en la que por primera vez en España había no sé cuántos millones de parados, que estaban cerrando las empresas que jamás se podía pensar que se podían cerrar, que estaban quebrando hasta los bancos. O sea, eso era impensable, ¿no? Entonces, en ese momento en el que casi todo mi entorno está en la calle, está en el paro, ¿no? Y había situaciones muy complicadas, yo tengo un trabajo de dirección en un puesto de 8 a 3 con un verdadero sueldazo que puedo conciliar con mi maternidad y que de repente yo no quiero ir a trabajar ahí. Entonces, claro, yo no podía hablar de esto con nadie, porque la gente me decía, tú eres una malcriada, ¿no? Tú eres una egoísta, o sea, tú has visto esas familias, tú has visto tus amigas, las que no tienen trabajo, pero si tú lo tienes todo perfecto y que no quieres ir a trabajar porque tienes una crisis personal, claro, entonces yo aprendí a callar, no lo comentaba con nadie, pero tenía un sufrimiento terrible, hasta que un día no puedo llegar al trabajo. O sea, yo me voy al trabajo, como todos los días me ponía la careta, me ponía a andar y hay un día que mi cuerpo me para, voy a cruzar y mi cuerpo me dice no. Y yo quería cruzar y mi cuerpo no podía, pero literal no me podía mover. Entonces empiezo a andar hacia atrás y me siento en el suelo, en la Gran Vía. O sea, no puedo explicarlo, simplemente no podía. Me senté en el suelo y me puse a llorar. Y ahí fue cuando me di cuenta que toqué fondo, ¿no? Que yo no quería ir ahí, es que no quería, o sea, hasta mi cuerpo tenía una resistencia. Acabo de ser madre, mi hija no tiene ni 2 años y yo me paso las tardes llorando sola en casa hasta que llega Borja. Esto no puede ser. Y saco a mi hija a la calle, me acuerdo que era febrero, hacía mucho frío, la abrigo, la meto en el carrito y me voy sin rumbo, como que me diera el aire en la cara y no llorar en casa, ¿no? Y irme y pasear hasta que llegara Borja. Y andando, 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 cuando me doy cuenta, fíjate, hacía 20 años que yo no pasaba por ese barrio, no por esa calle, o sea, es que yo en ese barrio no tenía nada que hacer. Y entonces reconozco un callejón y digo, uy, pero si este callejón me suena mucho, ¿no será donde yo venía con mi abuela de pequeña? Y hacía 20 años que no iba a San Nicolás, ¿eh? O más, desde que mi abuela falleció. Y me pongo curiosa por el callejón y digo, ¡ah! Y me llevo como una alegría, ¡ostras! Aquí venía yo con mi abuela, y entonces mi abuela, y me meto como, ¿qué me diría mi abuela? Mi abuela tenía una palabra, me aconsejaría, ¿no? Y me siento allí buscando acordarme de mi abuela, ¿no? Mirando alrededor, pues aquí hacíamos cola, entrábamos por ahí. Y yo llego allí a San Nicolás así, totalmente inconsciente. ¿Y quién me iba a decir? Ya te digo que si yo sé todo lo que iba a pasar a partir de ahí, me lo hubiera apuntado en un diario. Porque hay cosas que las recuerdo con una claridad enorme, como con memoria fotográfica, y hay otras que no me acuerdo tanto, ¿no? Porque ha pasado ya mucho tiempo, pero sí, sí, ahí es donde me siento en un banco y donde se acerca un sacerdote y se pone a hablar conmigo. Claro, al principio yo no quería hablar con él, yo fui muy mal educada, esto me acuerdo, le daba así la espalda, ¿no? En plan, pero este hombre a mí que me cuenta, si yo no vengo a hablar con nadie, yo me está rompiendo mi momento de paz, yo estaba evocando a mi abuela, ¿no? Pero en el momento que, con la ternura que este hombre me hablaría, esto es lo que no me acuerdo, lo que sí recuerdo es que hay un momento en el que me sorprendo a mí misma contándole todo lo que me pasaba, que no podía contar a nadie porque me sentía juzgada y que había aprendido a callar. Y con este hombre empiezo a sacar y empiezo a hablar. Y me siento como súper liberada. Y sí que recuerdo la ternura con la que este hombre me hablaba y yo tomar conciencia y decir, no me está juzgando, me está escuchando de verdad, ¿no? Y eso para mí fue soltar algo que pesaba mucho dentro,
hasta el punto que yo salgo de la parroquia como muy ligera. Era como, yo recuerdo el sentimiento como si yo hubiera entrado allí con una mochila llena de piedras, cargando maletas, arrastrando, y que al salir me las había olvidado allí dentro y yo iba ligera hacia casa, como, uy, hay algo que ya no me pesa. Uy, no sé, no sé. Y así salgo de allí, sí. Sin tener ni idea, ya te digo, todo lo que iba a venir después, madre mía, ¿quién me iba a decir? ¿Y cómo fue entonces ese momento de ir a un hospital? Mira, fíjate qué cosa, esto pasa en 2013, ¿no? Mi despertar es en 2020, en plena pandemia. Yo he vivido del 2013 al 2020 todo lo que ha pasado en Mamás en Acción absolutamente ciega, sin tener ni idea de la cantidad de milagros que había detrás. Es que no era consciente. ¿Y cómo lo ha hecho de bien el Señor? Para que fuera así. Porque si yo me estuviera dando cuenta, hubiera abandonado el día uno. Él se sirve y, y me encanta, o sea, cómo ha ido cumplida, o sea, porque se lo ha revelado a pequeños y no a sabios y a ricos. O sea, yo era la más pequeña, sigo siendo la más pequeña, la más inútil. Pero inútil no como insulto, sino inservible. Es que yo era la más inservible de todas. Por eso el Señor me cogió a mí, porque no me estaba dando ni cuenta de lo que estaba poniendo en mis manos. Si yo hubiera sido una mujer súper inteligente, súper preparada, seguramente la hubiera visto venir, ¿no? Y para nada, el Señor se sirve de lo más pobre, para que luego también puedas maravillarte de que es suyo, de cómo Él lo hace todo, no tienes tú que hacer nada. Pero yo fui a ciegas, absolutamente. Tú me dices, hay un niño solo en el hospital y a mí me quita la paz y yo digo, bueno, pues voy a ir a ver si está el niño solo. Y tú fíjate, o sea, yo me planto en un hospital que es enorme, que tiene 5 torres gigantes, en las que en las 5 torres la segunda planta es pediatría, pero esto lo sé hoy, yo no tenía ni idea. Que tú llegas a una de las torres y te pongas a andar por un pasillo y encuentres esa habitación, eso es súper extraordinario. O sea, si tú no sabes dónde está el niño y no lo preguntas, tú no te lo encuentras, vamos, seguro. Pues yo llegué a él sin tener ni idea dónde estaba. ¿Cómo te queda? Pues en aquel momento no me di cuenta de lo extraordinario de aquello. Yo no me di cuenta. O sea, es que hay un niño en el hospital, pues bueno, voy a ver si lo veo. Me meto en una torre, empiezo a andar y allí estaba el niño. Y no me doy cuenta de que llegaba él sin saber, no me doy cuenta. O sea, te dice un sacerdote, hay un niño solo en el hospital y te largas para allá, llegas al hospital, preguntas por pediatría, te metes en pediatría y encuentras el niño. Tal cual. Ya está. ¿Tú sabes aquello de que antes de la última cena Jesús le dice a los discípulos, ir allí, os encontraréis un hombre y os dirá un sitio y todo, que nunca han explicado bien qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué tipo de...? Pero viene a ser un poco así como, vete para allá, San Pablo, lávate los ojos en esa fuente y dejarás de estar ciego, poco por ahí. Pues mira, tal cual, así fue. Y además es que fíjate, él me dice, no hay nadie que le acompañe, solo lo estoy acompañando yo si me quieres ayudar. En el momento en el que él me lo dice, digo, solo me falta a mí, ¿sabes? Irme al hospital a acompañar. O sea, ni de coña, vamos. Yo salgo de allí pensando que el hombre me da una moralina, ya te lo digo, no, no salgo con intención de obedecer. Pero es cierto que eso, cuando llego a casa digo, será verdad, será verdad, será verdad, será verdad. ¿Será verdad que hay un niño pequeño enfermo y solo será verdad? También digo, será verdad, pues voy a verlo. Así. Y ahí empieza la historia, o sea, me acerco a control de enfermería, oiga, mire que aquí hay un niño que está solo. Sí, sí, yo como que sí, sí. Que ese niño no tiene padres, digo. ¿Cómo no va a tener padres? Sí, sí, es que los niños que no tienen padres cuando están enfermos están solos, digo. Esto no puede ser. Y digo, mira, yo me puedo quedar. ¿Pero tú a qué colectivo perteneces? Yo a ninguno. Yo soy una madre normal que acaba de ver esto y me quita la paz. Claro, yo me iba a mi casa, casualmente, o sea, es que aquí no hay nada. Tenía la edad de mi hija. Entonces yo llego a mi casa, cojo a mi hija en brazos Oh. y yo veía a ese niño, o sea, yo veía a ese niño. Y volví al hospital y no me dejaban. Entonces, bueno, pues hay que pertenecer a un colectivo. Pues no lo hay. Primero lo busco, pues, bueno, vuelvo a San Nicolás. Digo, este hombre se va a enterar. Digo, él me ha enviado, ahora no me dejan, que llame él y que diga que me dejen, ¿no? Él me ha dicho que él lo estaba cuidando. Y vuelvo a San Nicolás preguntándome, diciendo, no, no, es que aquí no hay párroco. Yo, ¿cómo que no va a haber párroco? No, no, es que esto no es parroquia. Esto es una iglesia y aquí pues sería algún sacerdote de la diócesis que venía a hacer el servicio. Digo,
Mire, no, usted no lo ha entendido. Es que yo tengo que encontrar a este hombre porque el otro día me dijo una cosa muy importante. Me dice, no, no, es que nunca lo encontré, nunca le volví a ver. Pues yo vuelvo a ciega. ¿Lo has buscado por Instagram o por Facebook o por redes sociales o ¿Y cómo lo busco si no sé su nombre? has hecho un retrato robot de este hombre? Eso muchos años después he pensado, es que si me lo encontrara no sabría que era él. Mm. Y fíjate, pues a oscuras, o sea, a ciegas, hasta que hace como 3 años, un día me llaman al móvil y me dicen, hola, ¿eres Majo de Mamás en Acción? Sí, me dice, soy el párroco de San Nicolás. Y yo, ¿cómo? Y me dio un vuelco el corazón. Digo, ¿cómo? Dice, es que he escuchado una historia y quiero saber si es verdad, puedes venir a verme. Bueno, me fui corriendo a San Nicolás. Le cuento la historia y me dice, no, no, es que en aquellos años es verdad, aquí no había párroco. Y me cuenta, don Antonio es el párroco de ahora, me cuenta cuando llega él. Me dice, sí, sí, así es, venían tal, no sé qué. Bueno, me dice, oye, ¿y en qué banco fue? Y yo digo, pues miren nos fuimos los dos, nos sentamos en el banco donde el hombre se sentó conmigo, empiezo a contarle todo y me dice, pero no te había dicho que le estaba acompañando. Digo, uy, pues es verdad. Él me dijo, solo lo estoy acompañando yo si me quieres ayudar. Y dice, pero en la fe te dijeron que no. Digo, no, no, en la fe me dijeron que ni de coña, que no le acompañaba a nadie. Y entonces don Antonio me empieza a decir, a ver, Majo, ¿cómo era? Y yo le describo, me dice, ¿se parece a ese de ahí? Y me señala San Nicolás. ¡Wow! Y digo, mire, padre, no tengo ni idea, la verdad. Han pasado muchos años y yo ahora no le reconocería. Y me dice él, Majo, estoy convencido de que fue San Nicolás. Yo le digo, ay, don Antonio, esto que me está diciendo usted es muy gordo. Y me dice, ¿es que tú no conoces la historia de San Nicolás? Y le digo, no. Y me empieza a contar el patrón mundial de la infancia. Yo no tenía ni idea. Y me dice que rescataba niños sin padres y les cuidaba a él. ¡Anda! Me dice, Majo, mira la figura de San Nicolás. Y si yo no me había dado cuenta, la figura de San Nicolás, debajo de él, tiene 2 niños pequeños. ¡Ostras! Yo no tenía ni idea de eso. Y digo, uy. Y me dice, por eso él te envió. Claro que les estaba cuidando él. No sé, nunca lo sabremos. Ojalá el Señor me regale ir al cielo, porque si voy al cielo, lo primero que voy a preguntar es por San Nicolás al entrar, ¡Ostras! para decirle de qué vas. Eso fue más o menos casi en verano y entonces en 5 de diciembre, otra casualidad, yo constituí Mamás en Acción 5 de diciembre, sin tener ni idea, ¿eh? Víspera de San Nicolás. Es que el 6 de diciembre es festivo y nunca lo hubiera podido constituir porque es festivo. Constituí Mamás en Acción 5 de diciembre, sin tener ni idea. Víspera de San Nicolás. También me lo dijo don Antonio. Porque yo le dije, oiga, don Antonio, pues este año podríamos hacer aquí una misa de acción de gracias por el aniversario de Mamás en Acción. Y dice, claro, Majo, genial. Dice, ¿cuándo es? Digo, 5 de diciembre. Me dice, ¿cómo? Y me dice, víspera de San Nicolás. Total, que hicimos una misa de acción de gracias con todos los voluntarios y en esa misa yo nombré a San Nicolás gerente de Mamás en Acción. Y desde entonces todo lo lleva él. Cuando alguien me dice, no sé, es que tal, es que puedo hablar con alguien más, digo, mire, sí, en la calle Caballeros, San Nicolás, porque aquí en la tierra toca usted techo conmigo, ¿sabe? Pero el verdadero gerente lo tiene usted en la calle Caballeros y si va puede hablar con él siempre. Hombre, es un historión, ¿eh? ¡Wow! O sea, Así es. vinculado a tu abuela, tú acabas ahí, terminas montando precisamente de ayuda a los más pequeños. Son demasiadas causalidades o casualidades para no pensar que es una causalidad. Entonces, como te dicen, volviendo al momento de la fundación, te dicen, oye, si no perteneces a un colectivo, no vas a poder cuidar, porque aquí un particular no puede venir así como así, decides montar una asociación con 2 o 3 amigas y tiréis para adelante. Otra imprudencia. Tú ves como mi vida es, y no es un decir, es que es así. O sea, es que hasta mi despertar, hasta que yo me encuentro a Jesucristo y lo conozco y veo que es Él, yo voy imprudencia tras imprudencia. Es que, o sea, tú fíjate, cuando alguien va a emprender, ¿no? Tú vas a montar algo, lo primero que tienes que ver es si tienes mercado, si esto tiene sentido, ¿no? Yo no tenía ni idea. Podría no haber habido nunca más un niño, ¿eh? Podría haber sido un caso solo y haber montado un colectivo por eso y que luego no hiciera falta. Es que no tenía ni idea. Yo me entero de que hay más niños cuando me empiezan a llamar y cuando empezamos a crecer en otros hospitales veo que no solo es un problema de este hospital y cuando me llaman de Madrid veo que no es un problema de Valencia. O sea, yo me voy enterando así porque Mamás en Acción
nunca fue mi objetivo. O sea, Mamás en Acción era lo que yo pongo en marcha como para calmar mi conciencia, pero Majo, como mujer, pues quiere una proyección profesional importante y busca otro trabajo y otro puesto de dirección. Y mi objetivo era crecer profesionalmente en otros sitios y tener más hijos a los que criar. O sea, Mamás en Acción me molestaba. Cuando Mamás en Acción crece y empieza tal, a mí me venía fatal. O sea, me venía fatal Mamás en Acción porque me daba mucho trabajo. Y yo no me podía ocupar de todo. Entonces era como, no, por favor, otro hospital, no, ya está. Hasta que tú tomas conciencia y dices, señor, esto no es mío, es que esto es tuyo. Me estabas hablando de la imprudencia como marca personal, como marca de ropa que tendrías que fundar, imprudentes.com, háganse las cosas que se tienen que hacer y ya está. Imprudente, yo, la primera, mi foto en la RAE, imprudente, Majo. Pues eso, que hasta que tú entiendes el sentido, o sea, hasta que creo que en tu camino, ¿no? En tu vida. A ver, yo es que creo que todos vamos a tener un despertar por pura misericordia de Dios, ¿no? Algunos antes, otros después, no lo sé. Pero hasta tu despertar, mi vida ha sido una imprudencia tras otra. O sea, podían no haber habido más niños y haber montado una organización sin tener ni idea de que esto realmente no era un problema, sino un caso aislado o algo que solo pasara en ese hospital. Yo no tenía ni idea. Yo me pongo en marcha, lo monto y luego descubro que realmente es un problema social importante a nivel global en España. Y la imprudencia de montar Mamás en Acción y la imprudencia de casarme con mi marido cuando llevábamos solamente 9 meses de novios. O sea, es que yo... Pero luego, cuando ves tu vida hacia atrás, ¿no? Entiendes que todo es perfecto porque estaba perfectamente pensado para ti y que simplemente pues las cosas han ido sucediendo como debían ser, aunque tú no eras consciente de que eran así. Y para mí, una cosa importante a partir de que tú encuentras, o sea, conoces a Dios, ¿no? Y te encuentras con Él, es la responsabilidad. Y eso sí que me pesaba un poco, ¿no? Porque era, bueno, Señor, ahora sé que todo lo has hecho tú, qué maravilla, o sea, me has llevado así, en brazos, lo has hecho tú todo, yo no he tenido que hacer nada, te has servido de mi pobreza para hacer cosas tan grandes y tan maravillosas, pero ahora ya te conozco, ahora ya lo sé, ahora tengo que ser responsable y ponerlo todo en comunión contigo, ¿no? Y entonces es como que pesa un poco más, ya no puedes ir por la vida así con esa imprudencia porque sabes que todo es suyo y nada tuyo, pero también es un descanso al mismo tiempo porque es, a ver, yo tengo esto en el corazón o me ha salido esta oportunidad y digo, Señor, ¿y ahora yo cómo sé si esto es tuyo? Porque a mí me encanta que mucha gente dice, no, yo es que lo rezo, digo, pues yo no sé cómo lo rezas, a mí es que el Señor no me habla, ¿sabes? A mí no me dice nada. Entonces yo digo, a ver, Señor, yo lo voy a hacer. Si es tuyo, saldrá bien. Si no es tuyo, esto no saldrá, se caerá, pues ya sé que por ahí no es, con paz. Y así voy, ¿sabes? Pero ya no puedo decir que soy una imprudente, porque mi intención siempre ha sido entregárselo a Él y que Él lo dirija. Entonces ya no es, no tenía ni idea, no, yo no sé lo que va a pasar, pero sé que lo que yo quiero es su voluntad. Ya está, o sea, esta es la diferencia. ¿Yo quiero seguir en Mamás en Acción? Pues mira, muchas veces no. Yo podría tener ahora otras oportunidades, aprovechar un poco más los contactos que tengo con Mamás en Acción y poder tener un puesto más molón, de menos responsabilidad y que cobrara más, 100%. Pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ya está. No es que Majo quiera o no seguir en Mamás en Acción. Yo quiero hacer lo que Él quiera, porque he visto que cuando hago lo que Él quiere, mi vida es mucho mejor, ¿no? Entonces digo, ¿cuándo podré dejar Mamás en Acción? Pues mira, cuando Él provea el cordero. O sea, hoy yo no tengo a nadie a quien dejar en mi puesto para que Mamás en Acción no se caiga y yo poder emprender otra cosa. Si Dios quiere que yo emprenda otra cosa, primero proveerá el cordero. Pues esa será mi señal. Ya está, es que no hay más, ¿no? Si no lo viera así, a lo mejor sí sería una imprudente y podría decir, oye, pues tengo algunas ofertas, pues oye, voy a dejarme Más en Acción un tiempo, que el equipo funciona solo y lo voy a probar. Hombre, pues eso es una imprudencia, ¿no? Porque no tienes cómo hacer funcionar, cómo hacer que no se caiga y tú no vas a poder estar en los dos sitios, entonces eso es una imprudencia, ¿no?
Pero ahora no, ahora es, oye Señor, si a mí me preguntas, ¿tú quieres estar en Mamás en Acción? Pues mira, te diría que el 50% de los días tengo la certeza de que ya no quiero estar aquí. Y el 50% de los días creo que sí que tengo que estar, porque veo que todavía no se resuelve esto sin mí, ¿no? Vale. Pero el 100% son lo que Dios quiera. Entonces, ¿qué más da si yo quiero estar o no? Si hoy Él quiere que yo esté aquí, este es mi lugar y con alegría, porque Él tiene un plan mejor. Pero es verdad que es muy difícil. Cuando estás haciendo algo que consideras que es de Dios, que dices, esto es algo bueno, esto es de Dios, esto está haciendo bien a otras personas, y de repente viene un día, 2, 3, 4 mal dadas y dices, ¿y si es que ya no es de Dios que siga yo aquí? ¿Y si es que no es que es de Dios que yo siga haciendo esta labor? Y es entonces ahí cuando veo historias como la tuya, porque me lo he preguntado en mi vida también, decir, a ver si es que me tengo que apartar, o a ver si es que me está diciendo Dios, hasta aquí has tenido que llegar. Y es difícil ese discernimiento realmente. A ver, para mí todo discernimiento es difícil, porque no tengo una respuesta directa, ¿no? Pero yo creo, o sea, yo no me pregunto si esto sigue siendo de Dios. Cuando viene un sufrimiento, cuando viene una dificultad en Mamás en Acción, no tengo ninguna duda, o sea, no me pregunto si es de Dios, es ¿qué me viene a enseñar el Señor con esto? Esto es un problemón, esto es un reto, por aquí no quiero pasar, esto me angustia un montón, esto me hace sufrir, ¿no? Muchas veces, porque Mamás en Acción se conoce hacia afuera, pero no hacia adentro, y yo aquí muchas veces lo paso muy mal, muy mal. Pero ahí no me salen dudas de que el Señor me quiera aquí, porque si no me quisiera aquí, me hubiera sacado antes de que esto viniera. Yo solo pregunto, ¿qué tengo yo que aprender aquí, Señor? O sea, ¿cuál es la lección? ¿Qué me viene a enseñar esto? Y yo lo visualizo como, es que si tú de verdad crees que Dios es bueno, tú no puedes ver las cosas como un castigo, ni puedes ver las cosas como, las ves como, esto viene a fortalecerme. ¿Para qué? Para lo que va a venir después. Probablemente el Señor te está preparando para una misión mayor. Y tienes que atravesar esto, ¿no? Para fortalecerte y que luego puedas seguir al servicio de lo que Él quiere contigo. Esa es mi duda con lo que acabas de decir. ¿Crees que Dios te va a permitir cometer una imprudencia aún mayor? Yo creo que si Dios permite que yo la cometa es porque estaba en el plan. Pero sobre todo lo que estoy segura es que Dios me quiere libre y Dios no me va a poner nada que yo no quiera hacer. O sea, Dios cuenta con tu voluntad. Entonces, cuando Dios me ponga algo delante y yo tenga que discernir, siempre me va a dar la opción de decidir, ¿no? Y a mí eso me da paz. Ahí lo que sí que tengo que tener claro es que en esta vida tú puedes vivir de dos maneras, desde el amor o desde el miedo, no hay más. Y yo intento que no lleve mi vida al miedo, sino que la lleve el amor. Porque el miedo es el que se encarga de que los planes de Dios no salgan. Entonces yo, como tengo la certeza de que no lo llevo yo, de que lo lleva Él, pues me hace descansar. Y que el miedo muchas veces viene también a alertarme, ¿no? Pero no a impedir, por ejemplo, mira, yo tengo mucho miedo, Jesús. Yo asumo muchísima responsabilidad, mucha. Yo dejo a solas a un adulto en una habitación con un menor y lo dejo toda la noche. Pero si yo vivo desde el miedo, cierro Mamás en Acción ya. Cierro porque a mí nadie me obliga. Yo puedo cerrar cuando me dé la gana, no tengo un contrato con un hospital de permanencia, ni tengo una subvención pública que me obligue, no lo tengo. Entonces, si tú operas desde el miedo, puedes decidir, pero ¿cuál es la consecuencia? Que dejamos a los niños solos. Yo creo que eso no es de Dios. Entonces, el miedo viene a boicotearte. ¿Que yo tengo miedo? Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Poner todo lo que esté en mi mano para proteger a las personas que meto en Mamás en Acción y a los niños.
y poner todas las herramientas de cuidado y fortalecer todo lo que yo pueda, los procedimientos, y luego le entrego como todo. Mira, Señor, he puesto todo lo que está en mi mano, pero esto es tuyo, cuídalo tú. Y si hay algo más que pueda hacer, házmelo ver, porque yo no lo veo. Y entonces, a lo mejor aparece una actualización del seguro de no sé qué y te llega, pues esto me faltaba, hay que ponerlo. No lo sé. Ahora, si con todo lo que está en mi mano y entregándoselo al Señor, un día pasa algo que sea un sufrimiento, pues yo entenderé que el Señor lo ha permitido porque algún fruto mayor quiere sacar de ahí. Pues ya está, como él lo lleva y no yo, pues Señor, lo que tú quieras, pero que yo te pueda ver, porque como yo no le pueda ver, o sea, como yo pierda la fe, como él levanta la mano de mí, o sea, yo me tiro por un puente ante un sufrimiento así, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que yo estoy convencida, fíjate, que hasta Judas está en el cielo con el Señor, Hay un debate, ¿eh? porque estaba en el plan de Dios. Pues yo no sé si hay un debate, pero yo, claro, o sea, a mí uno de mis sacerdotes me dice, Majo, eso no lo puedes decir, porque la Biblia claramente hace alusión, digo, mire, padre, yo no lo sé, yo no puedo hablar de nada, en verdad, ¿de qué voy a hablar yo si yo no estoy avalada a hablar de nada? Pero yo tengo algo en el corazón que me dice, alguien tenía que ser Judas para que se cumpliera la palabra, para que se pudiera hacer. Pues alguien tuvo que coger el papel más horrible de la historia y dejarse hacer, pero el Señor, por pura misericordia, seguro, en el momento último de su vida se encontró con él y le perdonó y él le dijo sí y le rescató, seguro, claro que sí. Entonces, yo me acojo muchas veces a la figura de Judas por dos cosas, de Señor, que yo sea Pedro, que yo te pueda negar y tú me perdones, porque te voy a negar cada día. Pero yo estoy convencida que si Judas hubiera vuelto, el Señor le hubiera perdonado. Pues que yo vuelva a ti, que no sea Judas que no vuelva, ¿sabes? Y segundo, porque está en el plan de Dios. Ya está, entonces lo único que tienes que hacer es permanecer, no alejarte de Él. Ya está. Está en el plan de Dios, tú no te alejes. Tú sabes dónde está la vida, pues tú ahí. Ya está, el resto lo lleva Él. Pero tú sabes qué maravilla que lo lleve Él. ¿Tú sabes qué maravilla? Es que si tú crees que la vida la llevas tú, pesa demasiado. Yo hay veces que cuando doy charlas, da igual, aunque sea en una grande, pues no sé, en Iberdrola, en Endesa, o sea, me da igual, ¿sabes? Yo acabo mis charlas diciendo, tengo dos súper buenas noticias que darte. Porque cuando te cuento mi historia, te cuento la historia de Mamá Sin Acción, te digo, como habrás podido ver, es que Dios existe. Y eso es una súper buena noticia. Pero tengo otra mucho mejor. Y es que no eres tú, ni soy yo. Es que estás mejor. ¿Por qué? Porque lo lleva Él. Porque no tienes que vivir tu vida cargando esas maletas que pesan tanto de es que yo tengo que tal, es que yo tengo que cual, que tú solo tienes que decirle sí hoy y hacer lo que está en tu mano, ya está. Es que si yo me creyera de verdad que tengo que resolver esta problemática social porque, o sea, ni de coña, pero ¿quién soy yo? Ahora yo cada día le digo, sí, señor, sí, donde tú quieras, que yo te vea, ¿eh? Eso sí, que yo te vea, por favor. Y con el sí que le das cada día y le dices que yo te vea, pues él lo lleva, ya está. Y esta noche te vas a dormir y dices, mira, hoy podía haber hecho 50 cosas mejor o 50 cosas más. Pero Señor, he llegado hasta aquí y en mi debilidad tú haces el resto. Pues ya está, y descanso. Es que si no, ¿qué haces con tu vida? Abandonas. Es, creo que la mejor manera de enfocarlo, y por todo lo que estás contando, está claro que obviamente siempre has estado bendecida y acompañada, está clarísimo, ¿no? Eres un claro ejemplo de persona que ha sido cuidada, protegida, bendecida desde... Todos estamos bendecidos, pero lo tuyo es como más notorio, desde luego. Ahora, también es cierto que, fíjate, por lo que dices, Mamás en Acción, esa obra de Dios a través de ti como herramienta, ha sido protegida de nuevo cuando tú tuviste, porque claro, tú empezaste Mamás en Acción y todavía, por así decirlo, no estabas del todo con Dios, por así decirlo, ni habías puesto Mamás en Acción en manos de Dios. Y luego fíjate que a lo mejor cuando las cosas suelen ir peor en las organizaciones, porque por suerte conozco muchas ONGs y he estado en muchísimas ONGs, que es al cabo de van pasando los años, va creciendo la cosa y eso empieza a ser un dinosaurio imposible de mover.
Y es en esos momentos cuando entran las ganas y las tentaciones de decir, mira, hasta aquí, ya está, he hecho lo suficiente, adiós. Y en ese momento aparece Dios en tu vida y te dice, aquí te quedas. Y no te preocupes, que ya no lo llevas tú. Ya lo llevamos entre San Nicolás y yo. Exacto. Es una historia muy bonita en ese sentido. Lo llevan ellos totalmente, o sea, es como, pues hasta aquí. Y luego también, tú fíjate, esto te regala mucho no tener apego a tu organización o a lo que tú quieras llamar como tuyo, que no es tuyo. ¿Hasta dónde me preguntan en entrevistas? ¿Y hasta dónde te has planteado? Y pues hasta donde Dios quiera, no sé, es que no tengo ni idea. Y entonces hay veces que dicen, a esta le importa un pimiento. No me importa un pimiento. Pero es que yo no sé, ¿tú cómo sabes que mañana el Señor dice hasta aquí y esto se acaba? Yo no lo sé, si lo puso en marcha Él. Yo no lo puse en marcha, si yo no era consciente de nada. Si yo hubiera tenido conciencia, esto nunca hubiera nacido. Pues hasta donde Dios quiera, y ya está, con una alegría tremenda. No es suyo, pues Él manda, ya está. Yo le llamo el patrocinador. El sponsor. Entonces, claro, tal cual. Sí. Entonces digo, mira, hay cosas que hay que... reunión estratégica de final de curso. Pues me voy a la parroquia, me siento a hacer adoración y esa es la reunión estratégica de, mira, si hay algo que tenga que saber, por favor, a mí háblame para tontos, porque sabes que yo no me entero. Por favor, Señor, háblame, pero así como muy claro, porque es que si no, no las veo venir. Pues reunión estratégica, ya está, así es. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo lo paro. Y hasta aquí llegó la conversación con Majo Jimeno. Llegó hasta aquí básicamente por problemas técnicos. Hubo muchos problemas técnicos, tanto al inicio, en medio de la conversación y al final. Podríamos habernos empeñado en estirarlo. De hecho, Majo me dijo de quedar otro día para cerrar la conversación, pero creo que es mejor así, quedarnos con ganas de más. Majo, esto no es un final, es un continuará. Te tengo que invitar otro día y lo vamos a hacer. Y ya que estamos en modo balance, me vais a permitir un minuto. Bueno, 2 o 3 o no sé cuántos. Pecaíto cumple un año. Un año de conversaciones, de gente que se ha sentado aquí a contar cosas que algunas veces no cuenta en otros sitios. Y cumple un año de estando vosotros al otro lado, escuchando. Gracias, de verdad. Esto, sin oyentes, no es un podcast. Es un señor o un señor, o como lo queráis decir, hablando solo. Viene una nueva temporada. Está preparada, tiene cosas que me hacen mucha ilusión y creo que vais a disfrutarla. Ahora bien, para que todo esto siga siendo posible, y sobre todo de cara a los cambios que vienen, necesito pediros algo. Tenemos una newsletter en Substack. Ahí podéis colaborar económicamente con el proyecto. No es un capricho, es lo que permite que esto crezca en vez de sobrevivir. Si Pecaíto te aporta algo y puedes, plantéatelo. Te voy a dejar los enlaces en la descripción. Gracias también a los que escribís, a los que opináis, incluso cuando no estáis de acuerdo, que se agradece más de lo que pueda parecer, y a los que compartís los episodios. Compartir es, a día de hoy, la forma más generosa de ayudar a este pequeño proyecto. Quiero hacer una mención muy especial a Yolanda Nievas, que se encarga del diseño sonoro. Todo lo que suena bien aquí es cosa suya. Lo que suena mal, ya sabéis de quién es la culpa, del que os está hablando. Nos escuchamos a partir de septiembre. Me tenéis en redes sociales y también me tenéis en pecaitopodcast@gmail.com. Una última cosa. Si puedes, reza por mí. No sé si estoy aquí, pecaíto confesado, pero nunca redimido. En el barrio y en la iglesia, soy santo un perdido. La campana es suena, pero